Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión para el material audiovisual de la materia de análisis de información financiera, em, trataremos el tema de elementos de análisis no tradicional de los estados. En este tema estaremos abordando los subtemas relacionados a la capacidad de crecimiento de la empresa, qué es esta capacidad de crecimiento de la empresa, desde el punto de vista de los estados financieros, desde el análisis de la información financiera, a la inflación como un elemento importante en ese análisis y, por supuesto, la relación que existe entre la inflación y los estados financieros. Este tema va en concordancia con lo visto anteriormente con el estado financiero, un poco con lo revisado de un estado equilibrado, el desequilibrio del estado financiero hasta el punto de la quiebra, ¿no? Y si bien abordaremos algunos otros elementos económicos más adelante, pues nos permitirá entender, mejor dicho, el tema de la inflación mucho más a detalle, su vinculación con los estados financieros, su análisis y la importancia que tiene este en los estados financieros, ¿no? Bueno, empecemos con determinar qué es la capacidad de crecimiento de la empresa. La capacidad empresarial puede definirse como el proceso de utilizar la iniciativa privada para transformar el concepto de empresa en una nueva compañía o para ampliar y diversificar un negocio o una empresa existentes que tienen un elevado potencial de crecimiento. Los empresarios buscan una innovación para aprovechar una oportunidad y movilizar capital y aptitudes de gestión, y asumen riesgos calculados al abrir mercados para nuevos productos, procesos y servicios. Es decir, podemos entender a la capacidad de crecimiento en tres sentidos, ¿no? Una, con una iniciativa privada, desde el punto de vista privado, por supuesto, y transformar un concepto, o más bien, una iniciativa de crear un concepto de empresa, ¿no? Una empresa, una compañía, o más bien una organización, una entidad, ¿no? En este sentido, se tiene esta capacidad de iniciar la transformación de un concepto, de una idea, a una empresa, ¿no? En segundo término, esta, esta capacidad de transformar una empresa a una compañía en el sentido amplio, por supuesto, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista de los conceptos financieros, empresariales, administrativos, podemos entender esta transformación de una empresa a una compañía en sentido amplio de la diversificación de un negocio, como lo dice la diapositiva, ¿no? Es decir, poder ampliar una gama de procesos, diversificar sus actividades, sus acciones y ser mucho más grande en todos sentidos, tanto físicamente como económicamente y en recursos y en procesos, etcétera, ¿no? Y en un tercer punto es aprovechar esta capacidad eh, en cuanto a que se presente una oportunidad de poder ampliar, movilizar y crear nuevas maneras de gestión, ¿no? Y ampliar su capital, hacer crecer sus recursos en todo sentido.
Esto, por supuesto, con una clara idea de que se tienen que asumir riesgos en el mercado para abrir una brecha en cuanto a productos, procesos y servicios, ¿no? Por eso podemos entender a esta capacidad de crecimiento en estas tres vertientes, ¿no? El fomento de la capacidad empresarial es el proceso de mejora de las aptitudes y los conocimientos empresariales mediante una capacitación estructurada y programas de creación institucional. Una vez que se tiene esta idea de crecimiento empresarial, se fomenta, se amplía, se desarrolla esta capacidad todavía más amplia. El objetivo del fomento a la capacidad empresarial es ampliar la base empresarial con el fin de agilizar el ritmo de creación de nuevas empresas. Eso acelera la generación de empleo y el desarrollo económico. El fomento de la capacidad empresarial se centra en la persona que desea iniciar o ampliar una empresa. Por su parte, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, o pyme, este también es un concepto con el cual ya se tienen que ir familiarizando, pymes significan pequeñas y medianas empresas. Se interesa sobre todo por el desarrollo de la empresa, independientemente de que trabajen en ella o la dirijan personas que puedan considerarse empresarios. Además, el fomento de la capacidad empresarial se concentra más que el desarrollo de la pyme en el potencial de crecimiento y de la innovación. No obstante, buena parte de las enseñanzas extraídas de las experiencias de ambos tipos de desarrollo son similares. Como podemos ver aquí y entender en esta diapositiva, y de acuerdo al concepto, al tema, es que el fomento a la capacidad empresarial es precisamente desarrollar o ampliar la capacidad de una persona o de una empresa, ¿uh?, y explotar todos sus recursos, ¿no? Hacer crecer su negocio, crear un negocio, crear o más bien fortalecer empresas ya consolidadas en el mercado, hacerlas mucho más rentables. em, Esto por consiguiente traerá eh, aspectos positivos desde el punto de vista económico con la generación de empleos, desarrollo económico en el país, ¿no? Y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista del individuo que aspira a tener o abrir su negocio y que a largo plazo, a mediano o a largo plazo se convierta en una empresa y después en una compañía y después en un emporio, pensando en esta línea evolutiva conceptual de las empresas, ¿no? Sino que las mismas empresas desarrollen su potencial o enfoquen su potencial, mejor dicho, en un proceso innovador y que estas enseñanzas, en ambos casos, tanto en los individuos o el grupo de individuos que pretenden crear, desarrollar una empresa, una pequeña y mediana empresa, y hacerla crecer en un mediano o largo plazo, o en el desarrollo de todas las capacidades y explotar todos los recursos ya de una empresa, de un ente, de una entidad, pues ambas enseñanzas son muy válidas, ¿no? Y en ese sentido, pues se tiene que tener una capacidad de crecimiento eh, porque son similares en cuanto al entendimiento del desarrollo. ¿Qué se necesita para tener esta capacidad de crecimiento?
¿Qué es lo que se tiene que hacer como individuo a la hora de querer establecer una empresa o un negocio o una organización, o a la hora de explotar los recursos como empresa ya establecida, a desarrollarse de una forma mucho más amplia y que esos recursos realmente generen beneficios? Bueno, se debe tener una observación del medio o el entorno. Identificar Identificación de algo que podamos hacer y de lo que podamos obtener beneficios. Recuerden que aquí estamos hablando de capacidad de crecimiento desde el punto de vista empresarial, ¿ok? Porque como lo mencionamos al inicio, es la iniciativa privada, transformar, desarrollar, eh, utilizar recursos para una empresa, la creación de una empresa, consolidar una empresa, hacer crecer una empresa y obtener beneficios. Reunión de herramientas físicas y psicológicas necesarias para llevar a cabo la actividad, es decir, también desarrollar esas capacidades que podemos eh, fortalecer de acuerdo a lo que pretendemos crear como empresa en nuestro rubro, ¿no? De lo que queramos hacer o lo que podamos desarrollar para tener beneficios. Y por supuesto también rodearnos de estos recursos humanos con esas capacidades físicas y psicológicas para poder alcanzar esos objetivos. Implementar una puesta en marcha de la actividad, ¿no? Es decir, aquí podemos relacionarlo con pues todo un proceso, el proceso administrativo, desde la planeación, organización de recursos, dirección, etcétera, ¿no? Lo que ya hemos dicho. Todo lo que conlleva la creación de una empresa, desde los trámites, desde la inversión, desde un plan financiero, etcétera, ¿no? Es esta capacidad que nosotros vamos a desarrollar para hacer crecer esta empresa. Y por supuesto la recepción de recompensas, es decir, los beneficios que se van a obtener de la creación de esta empresa, de este negocio, de esta compañía. También se debe tener en cuenta que esta capacidad de crecimiento necesita varios factores eh, que jueguen a su favor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se relacionen de una manera favorable con ella, con las empresas y con el entorno también, ¿no? Tiene que crearse estas condiciones necesarias para que se desarrolle y se tenga una mejor capacidad de crecimiento. ¿Cuáles son estas características? Un sistema de mercado abierto, empresa privada, explotación de cambios, valor agregado, productos y servicios necesarios, nuevas fronteras, iniciativas individuales, competencia. Vean, todo esto, todo esto lo hemos mencionado desde el punto de vista del sistema eh, de competencia y de todo lo que conlleva el sistema económico, ¿no? Un sistema de mercadeo o de mercado abierto, empresas privadas, cambios que tienen que ver con el entorno, cómo se relaciona con el contexto, el valor agregado del que hemos hablado también en diversas oportunidades en la mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Que una empresa busca un valor agregado para el mercado y que a su vez le permita crecer como entidad al poder fabricar más producto, más bienes y que puedan ser consumidos o servicios, ¿no? Esto tiene que ver con los productos y servicios necesarios, nuevas fronteras, es decir, establecer esta posibilidad de nuevos contextos, establecer eh, una realidad con diferentes puntos de vista, iniciativas individuales con esto que tiene que ver con las pymes, la competencia, por supuesto, no podemos olvidarnos de la base
económica del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Que es la competencia, el consumir, el comprar, el, el hecho de derrotar a la competencia, ¿no? Crecer con base en beneficios, ganancias, y a fin de cuentas también cuando se implementa una idea de negocio desde el punto de vista empresarial y desde los conceptos de establecer una pyme, pues es precisamente consolidar un beneficio, ¿no? Por eso estamos hablando de una iniciativa privada. Ahora, hablemos de un elemento económico muy importante que se tiene que tomar en cuenta a la hora de establecer una compañía y se tiene que tomar en cuenta en un análisis financiero, que por supuesto les decía al principio del material, se revisarán otros indicadores económicos, pero es importante empezar con la inflación. Se conoce la inflación como el aumento generalizado que se obtiene de los precios de bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. En este caso, la inflación también tiene una medida de un año. La inflación entonces es este aumento generalizado de bienes y servicios. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Por eso los gobiernos, por eso el Estado, un Estado, visto como una entidad político-social en todo sentido, claro, ¿no? Toma estas medidas económicas para evitar, por ejemplo, la inflación, ¿no? Porque, como lo dice la diapositiva, al aumento de la inflación se relaciona la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, que cuando aumentan los bienes y servicios en el país, tu poder adquisitivo de la moneda disminuye. Puedes comprar menos cosas de lo que comprabas antes porque el precio aumentó y entonces ya no te alcanza. Esto tiene que ver con el intercambio y unidad de medida de una economía, ¿no? Por eso el caso de Venezuela es un caso muy controversial porque hay una inflación del más del, me parece que del 1000%, o si no es que más, ¿no? En donde la moneda está muy devaluada, la unidad de medida de su moneda, de intercambio de su moneda, es muy poco en virtud del valor de los bienes y servicios. Por eso mencionaba que los gobiernos, los estados, toman medidas necesarias para mantener, eh, para evitar, mejor dicho, la inflación. Es un proceso de elevación continua y sostenida del nivel general de precios en una economía, o lo que es lo mismo, un descenso continuo del valor, continuado, perdón, en el valor del dinero. Es decir, la inflación en todo momento se está midiendo. En todo momento hay inflación. Lo importante es que no rebase el, el hecho de que el valor del dinero no rebase el valor del dinero en cuanto al intercambio del mismo. Los efectos de la inflación en una economía son diversos y pueden ser tanto positivos como negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes, ¿no? Podemos hacer el ejercicio de ver, establecer cuánto podíamos comprar con una cierta cantidad. Ustedes hagan el ejercicio.
¿qué tanto podías comprar con, vamos a suponer, 1,000 pesos hace 10 años en este país? Y ahora, ¿qué tanto puedes comprar en bienes y servicios con esos 1,000 pesos? Por supuesto que sí varía, ¿no? Y, y eso porque estamos haciendo solamente un ejercicio comparativo a muy corto plazo, ¿no? 10 años, pero podemos hacerlo del tiempo que queramos, ¿no? Podemos hacer un ejercicio comparativo preguntando a nuestros tíos, abuelos, ¿no? Que vivieron en una época, en una generación diferente y también podrán observar este cambio significativo, ¿no? De la disminución del dinero, de la moneda. Y esto, por supuesto, desalienta el ahorro, porque si se espera una gran inflación, pues para qué ahorras si en realidad no te va a alcanzar para nada. Lo que tienes que hacer es gastarlo en ese momento porque la inflación se va a ir hasta las nubes y ya no te va a alcanzar, te alcanzará para menos. Los efectos positivos incluyen la posibilidad de que los bancos centrales de los estados ajustar las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y fomentar la inversión en proyectos de capital no monetario, ¿no? Bueno, un efecto positivo es que los bancos establezcan tasas de interés eh, o ajustar tasas de interés para que los precios no se vayan a las nubes y se evite, como dice la diapositiva, pues una recesión económica, ¿no? Y se pueda fomentar la inversión. La inflación es una medida económica que indica el crecimiento generalizado de los precios de bienes y servicios y factores productivos dentro de una economía en un periodo determinado. Ya mencionamos un año, ¿no? También tiene que ver con factores productivos. Si, si hay un incremento en una materia prima o en un procedimiento que permita llevar a cabo la generación de un bien o servicio, también hay inflación. Por ejemplo, el aumento del precio del petróleo, que es un ejemplo muy común, ¿no? El aumento del precio del petróleo es causa del aumento generalizado de los demás bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si aumenta el petróleo, aumenta la gasolina. La gasolina tiene que ver con el hecho de distribuir los productos, ¿no? O el petróleo también es materia prima para generar otros productos. Eso incluye también que se tenga que aumentar el precio del producto porque la materia prima subió de precio. Pues también por eso hablábamos de estos factores productivos. El fenómeno inverso a la inflación es la deflación, y esto sucede cuando los precios de los bienes y servicios productivos decrece de forma continua y generalizada. Bueno, aquí también la deflación tiene que ver con que los precios están mucho más accesibles porque hay una buena producción, porque la materia prima se mantiene, porque realmente el valor del dinero está equilibrado en el sentido de qué tanto se puede comprar, qué tanto se puede consumir en cuanto a bienes y servicios. ¿Qué tiene que ver la inflación con los estados financieros? ¿Cuál es su relación específica? Desde el punto de vista contable, los activos monetarios son aquellas partidas del balance de situación que tienen un valor medido en moneda y eleva liquidez, ¿no? Bueno, aquí la inflación pues obviamente tiene que ver con la liquidez en las empresas, ¿no? Hablamos de la información financiera de la liquidez, que es este dinero corriente que se tiene para cubrir a corto plazo eh, las obligaciones de la empresa, ¿no? ¿Y qué son los activos monetarios? En concreto, se consideran activos monetarios la tesorería y las cuentas por cobrar, es decir, todo el dinero corriente, ahí está directamente eh, influenciado
o esta relación directa con las empresas, ¿no? Estos activos son poco arriesgados, aunque se ven afectados por la inflación que reduce su valor real, lo que decíamos. Si es dinero corriente, pues por supuesto el valor del dinero baja en relación a lo que ya mencionábamos, el valor de intercambio baja y entonces no se puede consumir la misma cantidad de bienes y servicios en relación al dinero, ¿no? En relación al valor del intercambio de la moneda. Tiene una gran cantidad de activos monetarios y mejora los ratios de liquidez de las empresas y el fondo de maniobra en el que se dispondrán para sus operaciones a corto plazo, ¿no? Es decir, la inflación está relacionada directamente con el capital corriente, los activos en, perdón, los activos en materia de dinero corriente que tengan las empresas, ¿no? Y que, por supuesto, tengan que ver con poder cubrir con sus obligaciones a corto plazo, porque el valor de la moneda, el valor del intercambio, pues es menor, como ya lo mencionamos en diapositivas anteriores, ¿no? Y esto ocurre no solamente desde el punto de vista empresarial, esto ocurre también en todos sentidos, nos afecta porque pues es la economía nacional. Nosotros, nuestros gastos personales pues tienen que ver con eso, ¿no? Y les invito a hacer ese ejercicio de ver cuánto podían comprar en relación a una cantidad en años anteriores o preguntarle a un miembro de su familia de una generación anterior, ¿no? Sin embargo, disponer de una abultada disposición de activos monetarios puede implicar una mala gestión, indicando el hecho de que los recursos monetarios no están rentabilizando eficientemente. Sí, por supuesto, aquí podemos entender que si se tiene activos monetarios muy amplios y hay una inflación alta, pues es una mala gestión porque va a disminuir el intercambio, ¿no? El valor del intercambio. Son aquellos que mantienen el mismo valor no por tener ajustes pactados y por cuanto no es adquirido el mayor valor nominal por efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Ujú. Es importante entender que las empresas tienen que, desde el punto de vista de sus activos, si están viendo estos elementos de inflación y cómo pueden afectar el actuar de la empresa, pues tienen que tomar cartas en el asunto para establecer eh, el mínimo daño, por decirlo de alguna manera, a su, eh, a su activo corriente. Entre estos se encuentran el efectivo en moneda nacional, los depósitos en cuenta de ahorro y cuenta corriente, lo que decíamos, los depósitos a término, los deudores en moneda nacional, los demás créditos a favor sin ningún reajuste pactado. Todo lo que tiene que ver con pagos en efectivo, cuenta corriente, flujo de caja, lo que se paga a deudores, lo que se paga en servicios, en moneda nacional, pensando en este ejemplo de nuestro país y que hubiera una inflación generalizada, bueno, pues se tiene que analizar en efectos, en el daño efectivo a la moneda nacional, digámoslo así, ¿no? Daño efectivo en cuanto a disminuye el valor de intercambio de la moneda, ¿no? Todo, recuerden, en este sentido de los gastos que se pueden hacer con ese dinero, y es dinero corriente, ¿ok? Esto es muy importante. Los activos monetarios son los únicos que sufren menoscabo frente al proceso inflacionario. Ya lo mencionamos, caja, banco, créditos, deudas no reajustables, ¿no? Porque esos son los compromisos que se tienen que cubrir de forma inmediata con el dinero corriente y que pues la empresa tiene que hacer uso de ellos en un momento determinado. Sin embargo, hay activos no monetarios que son aquellos que están expresados en moneda de poder adquisitivo correspondiente al momento de su incorporación al patrimonio del ente. Por ejemplo, bienes de uso, capital, ventas, etcétera, ¿no? Esto también se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de la inflación. Estos bienes no generan resultados por exposición a la inflación, pero deben ser ajustados al cierre del ejercicio económico
a los efectos de homogeneizar su presentación en los estados contables exponiendo cifras de igual poder adquisitivo, ¿no? Es decir, no hay daño significativo en estos elementos no monetarios porque su incorporación va directamente al patrimonio, ya sea bienes de uso, algún tipo de inversión de capital, ventas, ¿no? Etcétera. Porque la venta pues también tiene que ver con los elementos inflacionarios, pero una vez adquirido como patrimonio de la empresa ya no tiene ese elemento tan significativo como podría afectar a un activo monetario. Sin embargo, sí se tiene que expresar de manera correcta, de manera ajustada en los estados financieros al final del ejercicio económico, al cierre del ejercicio fiscal, para establecer estos cambios inflacionarios que se tienen al final en el análisis financiero de la empresa. Eso es muy importante. Los activos no monetarios son los que están resguardados de la inflación. Por ejemplo, bienes físicos del activo inmovilizado, bienes físicos del activo realizable y créditos o derechos en moneda extranjera o reajustables. También, si se tiene dinero, o más bien, si se tiene activo en moneda extranjera, pues también no afectan tanto a la inflación porque ese es otro elemento que tiene que ver con tipo de cambio, ¿no? No es tanto intercambio, el valor del intercambio de la moneda, aunque se relaciona por un poco con la devaluación de la moneda, ¿no? Vemos ahora el precio del dólar o del euro en relación a nuestra moneda. Son aquellos que son susceptibles de adquirir un mayor valor nominal por efecto de pérdida de valor adquisitivo de la moneda, tales como los suministros, repuestos, edificios, terrenos, maquinaria en montaje, maquinaria en equipos, muebles, vehículos, computadoras, aportaciones a sociedades, acciones, derechos de marca, patentes y demás intangibles pagados efectivamente, distintos de los gastos pagados por anticipado. Aquí entonces vemos que estos activos no monetarios son susceptibles de adquirir un mayor valor a efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es decir, cosa contraria con los activos monetarios que pierden valor porque es dinero corriente, es efectivo, estos no pierden valor en relación a que pues no es la moneda, no es un gasto corriente, vamos, sino, como mencionamos anteriormente, va directamente al patrimonio de la organización, de la empresa, del ente, de la entidad. La inflación, como ya mencionamos, y es lo más importante que tenemos que tomar de referencia en relación a la empresa y a los estados financieros, es que son afectados en mayor medida los activos monetarios, el gasto corriente, lo que utiliza la empresa en cuanto a liquidez. Aquí la clave es entender esto, liquidez y esta relación de, eh, de afectación que sufre de acuerdo a la inflación, que son este aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios o de elementos productivos, ¿no? Factores productivos, como ya lo mencionamos con anterioridad, que es muy importante. Pero sí se tiene que establecer estos, estos aspectos de inflación en los estados financieros al final del año fiscal, ¿no? Para establecer precisamente en qué cambió el patrimonio de la empresa a la hora de que se presente pues un análisis de activos, pasivos y patrimonio.